Muchas veces nos hicieron creer que la fe era para rezar y que la política era solo para pelear. Como si Dios se ocupara del alma, pero no tuviera nada que decir sobre el hambre, la injusticia, el poder o el destino de los pueblos. Pero esa no es la lógica de la Biblia. Y tampoco es el corazón del cristianismo. La Escritura no nos cuenta una huida del mundo. Nos cuenta la irrupción de Dios en la historia. Nos muestra a un pueblo esclavizado, cuyo clamor sube al cielo, y a un Dios que escucha, que interviene y que abre un camino de liberación. Después vienen los profetas, y ellos tampoco separan la fe de la vida real. Denuncian a los reyes, desenmascaran religiones vacías, falsas seguridades religiosas, y recuerdan una verdad incómoda. Sin justicia, el culto pierde su verdad. Y cuando llegamos a Jesús, todo esto se vuelve todavía más claro. Jesús no anuncia una fe para escapar del mundo. Anuncia el reino de Dios y nos llama a acogerlo, buscarlo y hacerlo visible en la historia mediante la verdad, la justicia y el amor. Y eso toca la historia de manera muy concreta. Devuelve dignidad a los pobres, confronta la hipocresía, cuestiona la exclusión y abre esperanza allí donde parecía reinar la muerte. Por eso su vida tuvo consecuencias públicas. Por eso confrontó poderes. Y por eso la cruz no fue solo un hecho religioso. Fue también una ejecución política. Entonces, pensar la política desde la fe no es fanatismo, ni clericalismo, ni convertir el evangelio en ideología. Pero tampoco significa reducir la justicia a odios de clase, negar sin más el valor de la propiedad privada, o presentar la redistribución forzada de la riqueza, el resentimiento social y la polarización como si representaran la voluntad de Dios. Se trata más bien de atrevernos a hacer una pregunta profunda. ¿Qué tipo de mundo estamos construyendo? ¿Uno más cercano a la voluntad de Dios? ¿O uno que sigue dejando por fuera, una y otra vez, a los de siempre? Y esto no tiene que ver con moralismos, sino con una verdadera ética cristiana. La construcción de la vida común a la luz de la verdad, la dignidad humana y la finalidad del reino. Considero que estamos viviendo un momento político muy complejo. Nos encontramos polarizados, pasionales y poco reflexivos, y en ese escenario nos volvemos más vulnerables a la manipulación. Por un lado, es evidente que Gustavo Petro no llegó a la presidencia por casualidad y que la fuerza del pacto histórico no puede explicarse simplemente por ignorancia o mala voluntad. En buena medida, es el resultado de una historia marcada por políticas que favorecieron a sectores minoritarios y relegaron la vida, los derechos, la dignidad y la realidad de muchas personas, generando profundas desigualdades y formas persistentes de marginalidad. Resulta inadmisible que existan territorios prácticamente olvidados por el Estado, sin servicios públicos básicos o sin condiciones mínimas para una vida digna. También resulta escandaloso que personas que trabajan sin descanso no logren cubrir sus necesidades básicas, o que la movilidad social siga siendo casi inexistente para amplios sectores de la población. Del mismo modo, muchas políticas económicas han debilitado gravemente el campo, la industria nacional y las condiciones de sostenibilidad para pequeñas y medianas empresas. A ello se suma una historia dolorosa de alianzas entre poder político, ilegalidad y violencia, imposible de ignorar, como lo muestran fenómenos tan graves como el paramilitarismo y los falsos positivos. Todas estas realidades son claramente contrarias a la voluntad de Dios. Por otro lado, también es innegable que el actual gobierno ha estado marcado por hechos preocupantes de corrupción, abuso de poder, deficiencias serias de gestión y problemas en la orientación del país y de la política pública. Asimismo, la llamada paz total ha mostrado resultados profundamente problemáticos, y existen motivos de preocupación frente a posibles dinámicas de debilitamiento institucional excesivo. El estatismo, socialismo radical o cercanía ambigua con sectores vinculados históricamente a la violencia armada. Todo ello también resulta contrario a la dignidad humana y, por tanto, tampoco puede identificarse sin más con la voluntad de Dios. Debemos reconocer que el país no pertenece a dos extremos. Ambos modelos pueden contener elementos rescatables, pero también arrastran riesgos graves para la nación, especialmente si se los examina a la luz de la voluntad de Dios y del horizonte del reino.
Por ello, este es el momento de construir, de encontrarnos, de definir una ruta, unas metas y unos innegociables éticos que impidan la radicalización de los modelos y hagan posible caminos de desarrollo. La seguridad, la legalidad, la formalización, la inclusión, la justicia social, el cierre de brechas y la movilidad social, sin abandonar el respeto por la propiedad, la institucionalidad, el orden y el bien común. Para ello, debemos dejar de vernos como enemigos. Debemos dejar de movernos por el odio, el apasionamiento y comprender que estamos llamados a la unidad en la diversidad. Si no logramos eso, todos vamos a perder. Por eso he generado contenido en esta línea, mostrando lo que considero evidente. Sin embargo, creo que lo mejor es abrir un camino de formación básica en teología política. Vamos a ir paso a paso, tema por tema, abriendo una reflexión clara, profunda y seria. Esto puede ayudarnos a generar diálogos más maduros y a pensar alternativas frente a nuestra compleja realidad, tanto en los distintos sectores sociales como en el ámbito de la política pública. Esto llevará tiempo y esfuerzo, y lo haré en la medida de mis posibilidades, con el mayor rigor y honestidad. Les pido paciencia si entre una publicación y otra transcurre algún tiempo, y también apoyo. Al menos valorando este trabajo y suscribiéndose a las redes. No tenemos ningún tipo de respaldo partidista ni respondemos a intereses políticos particulares. Lo que queremos ofrecer es una lectura teológica honesta, seria y comprometida con la verdad, la justicia y el bien común.